comenzar, quería comenzar recordando lo que es una ecuación diferencial, ¿no? No voy a hacer esto porque todos ustedes ya saben cuál es el origen de una ecuación diferencial. Los ingenieros generalmente utilizamos las ecuaciones diferenciales para modelar un fenómeno, ¿no? Un fenómeno físico fundamentalmente. Y de las ecuaciones diferenciales hay las llamadas ordinarias y las ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, que son las más difíciles de resolver. Aquí tenemos algunos ejemplos, sin mencionar el fenómeno, simplemente expresiones puramente matemáticas. Pero sí vale la pena recordarles cómo se clasifican los métodos de diseño de pavimentos rígidos. Y después vamos a ver por qué usamos diferencias finitas. Hay una primera clasificación que habla de los métodos empíricos, dentro de los cuales está el método ASHO, antes era ASHO, sin la T, que data de 1961, el método de la Portland Cement Association, o PCA, y finalmente el ASTO 93, que hasta ahora se sigue usando incluso, ¿no? Luego están los métodos mecanísticos empíricos, dentro de los cuales se encuentra la nueva versión de la ASTO, 2004, el Darwin y un método australiano, Austro-Rod. Los métodos analíticos o teóricos, ahí tenemos mencionados a 3, y el tercero justamente habla de los métodos numéricos, de los cuales vamos a hablar hoy, en particular uno. También están los métodos simplificados y locales. Muchas normas han intentado adecuar a sus condiciones los métodos extranjeros, digamos. Algunos países han adecuado a su realidad, por ejemplo, el método ASTO, y esto está incluido en las diferentes normas que usan estos países. Y actualmente se tienen en investigación métodos vinculados a la inteligencia artificial, como las redes neuronales y los algoritmos genéticos. Pero también está en actual investigación la incorporación de la incertidumbre dentro del diseño de pavimentos. Todo ingeniero que se precie de garantizar a un cliente que su edificio nunca se va a caer está cometiendo un error gravísimo, porque hay un componente de incertidumbre fuerte, la cual origina un riesgo. Y todos los fenómenos con los que tratamos los ingenieros son de estas características. Y finalmente, programas. Hay un montón de programas para todo hoy en día. Incluso yo estaba intentando de que ChatGPT me haga una clasificación de los métodos de diseño de pavimentos, y parte de este esquema viene de ahí, el ChatGPT. Si ustedes le piden al ChatGPT que les diseñe un pavimento, se lo hace, se los diseña también. Entonces, software hay un montón. No voy a referirme a ello. Aquí hay un listado de métodos que son puramente matemáticos de cómo resolver una ecuación diferencial parcial, fundamentalmente. Y en el número 5 aparecen los métodos numéricos, que básicamente consiste en cambiar a la ecuación diferencial parcial a un sistema de ecuaciones en diferencias, en este caso, llamadas diferencias finitas. Y luego ese sistema de ecuaciones se resuelve. Y tienen ahí 10 procedimientos o métodos que permiten resolver una ecuación diferencial parcial. Este es un tipo de ecuación diferencial parcial de segundo orden que los autores de matemáticas han establecido tipologías para esta ecuación diferencial parcial en base al llamado discriminante. Esos coeficientes A, B, C, D y E que vienen en la ecuación permiten calcular este famoso discriminante B cuadrado menos 4AC. Cuando este es igual a 0, la ecuación se dice parabólica. Cuando es mayor a 0 se dice hiperbólica, y cuando es menor a 0 se dice parabólica. Enseguida vamos a ver a qué tipo de ecuación pertenece la que queremos resolver nosotros para diseñar un pavimento rígido. Bueno, ahora ya pasamos a lo fuerte, digamos, de la charla. En ingeniería de estructuras es ampliamente conocida la ecuación diferencial de la placa flexada. Esta es una placa
sometida a una carga uniformemente distribuida. La ecuación que gobierna el comportamiento de esa placa es esa. Como verán, es una ecuación diferencial de cuarto orden, lineal de cuarto orden, que no tiene solución analítica. W, ¿qué es en esta ecuación? Es la flecha, o la deflexión, o la deformación por flexión, como quieran verlo, ¿no? A lo largo del eje de la Z. Q es la carga uniformemente distribuida, expresada en, por ejemplo, en kilonewtons por metro cuadrado, y D se conoce como factor de rigidez de la placa flexada, que tiene esa relación, donde E es el módulo elástico del material, H es el espesor de la losa y mu es el coeficiente de Poisson, ¿no? Módulo elástico del material, que se usa casi en todas las estructuras vinculadas a la resistencia de materiales, ¿no? Son de las mentiritas que nos cuentan los profesores, ¿no? El material es homogéneo, isotrópico, ¿no? Y elástico. Mentira, no es así. Pero bueno, hay que hacer ese tipo de asunciones, de hipótesis para poder resolver el problema. Bueno, estas son la nomenclatura utilizada en esa ecuación. Pero esta es la ecuación que rige el comportamiento de una placa flexada de un edificio, todavía no de un pavimento. También se puede demostrar que los momentos flectores a lo largo del eje X o alrededor del eje X y del eje Y están dados por esas dos relaciones. A veces es mejor usar estas ecuaciones porque la ecuación diferencial parcial de cuarto orden se convierte en dos ecuaciones diferenciales de segundo orden, lo cual es más fácil de resolver. Si se suman esos dos momentos, se obtiene otra expresión que tiene su utilidad. Y entonces aparecen dos ecuaciones diferenciales de segundo orden, una que tiene relación con ese momento, M mayúscula, y otra que tiene relación con la flecha, la deflexión y el mismo momento. La deducción de estas ecuaciones, tanto de la ecuación diferencial de cuarto orden como estas dos de segundo orden, se las puede encontrar en todos los libros de teoría de las estructuras. Particularmente yo consulto siempre este libro de teoría de placas y láminas de los autores Timoshenko, Wojnowski y Kriegel. Famoso Timoshenko, Stepan Timoshenko, un ruso que emigró a Estados Unidos y que se volvió un ícono en la resistencia de materiales. Entonces, ¿la idea cuál es? Resolver la ecuación diferencial de cuarto orden o bien resolver las dos ecuaciones diferenciales de segundo orden, lo que más convenga. Si la ecuación tuviese solución, esa solución permitiría expresar W, ¿no es cierto? Permitiría encontrar una función W en función de X, Y, la carga, etcétera, que sustituida en la misma se verifique la igualdad. Lamentablemente, esa solución no existe, esa solución analítica, no existe esa función que reemplazada en la ecuación diferencial verifique la igualdad. Ante eso aparece el método de las diferencias finitas, que no es nuevo, es tan antiguo como la ciencia misma. Lo que pasa es que en su momento no habían instrumentos o herramientas poderosas de computación como para poder programar las ecuaciones resultantes, ¿no?, de las diferencias finitas y resolverlas mediante un programa, un software. Hoy sí se puede programar, pero la idea de esta charla no es mostrarles programas, sino es mostrarles el procedimiento que se usa para convertir una ecuación diferencial parcial en diferencias finitas, formular el sistema de ecuaciones y resolver este. Esa es la idea. Entonces, todos se acuerdan de la derivada, ¿no es cierto?, de una función. La función incrementada, f de x más delta x, menos la función de incrementar, f de x, sobre el incremento, delta x, tomo el límite cuando delta x tiende a 0 y esa es la derivada de una función. Esto es casi lo mismo. Cuando yo expando
en serie de potencias una función, en este caso ya de dos variables, no solamente de x, obtengo esto. W es la función, es la deflexión. Incremento en el eje x y mantengo constante el eje y. W de x más delta x, y. Eso es igual, según Taylor, a la expresión que ven ahí. La derivada parcial de W respecto a x por delta x, más 1 sobre 2 factorial, por la derivada segunda de W respecto a x dos veces, por el incremento al cuadrado, más etcétera. Si quiero permitirme expresar una ecuación diferencial parcial en diferencias finitas, debo truncar la expansión en serie Taylor en algún momento. Entonces vamos a truncar esa expansión en la derivada de segundo orden, hasta la derivada segunda. Porque el resto de las derivadas, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, multiplicadas por el incremento delta x, que cada vez está elevado a potencias más grandes, se hacen pequeñas de esas cantidades. Y por eso se trunca la expansión de la serie Taylor en la segunda derivada. Ahora, si quiero ir hacia atrás, si quiero ver qué pasa hacia atrás, W de x menos delta x, y, Taylor dice que se expande de esa manera, como está expresado en, ¿no? Cambia el signo nada más, fíjense. El segundo signo es negativo y se van intercalando los signos hasta el final. Truncamos también en la segunda derivada. Ahora incrementamos la variable y mantenemos constante la x, entonces obtiene una expresión similar. Y cuando hago hacia atrás, para y, lo mismo. Entonces, estas son las expansiones en serie Taylor de esa función. Incrementando x, decrementando x, incrementando y decrementando x, truncadas en la segunda derivada. Cuando yo sumo las dos primeras de estas cuatro ecuaciones, obtengo esa expresión para la derivada. Esta es la derivada segunda de W respecto a x dos veces, despejada después de haber sumado miembro a miembro las dos ecuaciones mencionadas. Entonces, fíjense cómo se vaya acomodando la derivada segunda en términos de diferencias, en términos de incrementos. Pasa lo mismo para la derivada segunda de y, de W respecto a y dos veces, para la derivada segunda de esa m que hemos visto antes respecto de x dos veces y respecto de y dos veces. Bien, de esa manera expresamos la derivada en función de incrementos, que se van a llamar diferencias más adelante, diferencias finitas. En las placas conviene, fíjense ustedes, conviene usar otra notación, una notación mucho más práctica, ¿no es cierto?, para resolver nuestros problemas. Estas expresiones que ven ahí, las vamos a expresar en términos de diferencias y usando otra nomenclatura. Fíjense, W de x y es un punto. ¿Cuánto vale W? Cuando las coordenadas son x y y. Ese punto va a ser ese punto IJ. El punto IJ es el punto donde me interesa calcular una flecha, una deflexión, es el punto IJ. X más delta x, y va a ser i más 1j. Y x menos delta x, y va a ser i menos 1j, en el sentido de las x. Y en el sentido de las y, similarmente. IJ es el punto central, y, j más 1, que es el punto de más arriba, será x, y más delta y. Y el de abajo lo mismo. I menos 1j será el punto, ¿cuál? X menos delta x, y. Es una nomenclatura mucho más cómoda, que la pueden ustedes buscar en el libro de Jiménez Montoya, de hormigón armado, para el cálculo de placas.
Entonces, fíjense, las otras ecuaciones, estas 4 ecuaciones que permitían expresar las derivadas en términos de incrementos, usando esta nueva nomenclatura, ahora se expresan de ese modo. ¿Está claro? No hay problema. Es más cómodo hacerlo así. Pero también, como ya tengo las expresiones de las derivadas segundas, entonces esta ecuación diferencial, expresada en términos de diferencias, ahora adopta esa forma algebraica. Y esta otra ecuación diferencial de segundo orden adopta esta forma algebraica. En su casa con calmita lo van a poder mirar con más tranquilidad y con mayor atención. Pero es fácil expresar estas dos ecuaciones en términos de diferencias, de esa manera. En definitiva, esa es la notación práctica que se usa, ¿no? El punto central en el cual me interesa calcular la deflexión es el punto IJ. Y así se tienen los otros puntos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Pero cuando la red es más grande, se complica un poquito, pero no tanto. Aquí se formula una especie de procedimiento para resolver una ecuación diferencial parcial usando el método de las diferencias finitas en 2 dimensiones. Lo primero que hay que hacer es dividir el dominio. ¿Cuál es mi dominio? Si la placa es horizontal, un eje es X, el otro es Y, y el eje vertical es Z. El dominio sería el eje XY, ocupado por la placa, ¿no? Hay que dividir ese dominio en retículos de ancho delta X y altura delta Y, ¿no? Habitualmente, cuando uno resuelve un problema simétrico, dice delta X va a ser igual a delta Y, y el problema se hace más sencillo. Hay que enumerar los nodos de la forma que uno crea más conveniente. Hay que expresar las derivadas parciales en términos de incrementos, utilizando la serie de Taylor. Hay que reemplazar estas expresiones aproximadas en la ecuación diferencial parcial, cosa que ya hemos hecho. Luego, para cada nodo, hay que escribir estas expresiones de diferencias que me van a permitir formular las ecuaciones algebraicas que vamos a resolver inmediatamente después. Lo que sí es importante son las condiciones de borde. Usar las condiciones de borde que permiten simplificar el problema y resolver las ecuaciones planteadas, que va a ser un sistema de ecuaciones algebraicas. Calcular las incógnitas perdidas, que habitualmente en este caso van a ser las flechas, después vamos a calcular los momentos y luego interpretar los resultados. Ese es un procedimiento muy general, muy sencillo. Aquí les pongo un ejemplo de una placa que está empotrada en el borde izquierdo, simplemente apoyada en el borde superior y libre en los otros 2 bordes. ¿Por qué muestro esta placa? Porque esta placa nos permite establecer condiciones de borde. Todos sabemos que la flecha en el borde empotrado es 0. Y todos sabemos que la flecha en el borde simplemente apoyado también es 0. Todos sabemos que la fuerza cortante en el borde libre es 0. Entonces, esas condiciones de borde son útiles para establecer, digamos, igualdades cuando se me presenta algún problema. Por ejemplo, si yo quisiera utilizar la expresión en diferencias para formularla para el punto 0, ahí está el punto 0, fíjense, si me tengo que mover 2 incrementos hacia la izquierda, me aparece el punto 9, pero en el punto 9 no hay losa. Entonces, las condiciones de borde sirven justamente para permitirme definir a mí qué valor de la flecha voy a adoptar para el punto 9. Y abajo está, fíjense, un valor de la flecha igual al negativo de la flecha en el punto 0. Eso tiene su pequeña demostración algebraica. Lo mismo para el otro borde, que está en la parte superior. Entonces, las condiciones de borde son importantes, no solamente para establecer cuánto vale la cortante, el momento o la flecha en ese borde, sino también para ayudarme a definir valores
en aquellos puntos llamados ficticios donde no hay losa, como el punto 9 o el punto 7. Aquí tienen otro ejemplo de una losa con dos bordes empotrados y dos bordes libres. Entonces, estas relaciones que ven en la diapositiva permiten justamente establecer las condiciones de borde. Pero nosotros no vamos a hablar de losas de un edificio, sino de una losa apoyada en el terreno. Una losa que pertenece a un sistema de un pavimento rígido. Este es un ejemplo muy simple de una losa cuadrada con 4 bordes simplemente apoyados. Si los 4 bordes son simplemente apoyados, obviamente el momento es 0. Entonces me interesa calcular el momento en el punto 5, por ejemplo. Y se pueden expresar las ecuaciones diferenciales parciales en términos de diferencias usando estas relaciones que ven en la diapositiva. Por ejemplo, si voy a usar la ecuación de la flecha, la ecuación de la parte superior para el punto 5, ¿qué obtendría? El menos 4ij, ¿no hay un puntero para poder indicar? Bueno, el menos 4ij que ven casi al final del primer miembro es el punto 5. ¿No es cierto? Todos los demás términos, ¿cuántos son? ¿Cuánto valen? ¿Cuánto vale la flecha en todos los demás términos? Les pregunto a ustedes, en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto término. En el quinto término, tengo 4 veces W de IJ. IJ es el punto central, el punto que me interesa. Los otros puntos, el I más 1J, el I menos 1J, el IJ más 1 y el IJ menos 1, tienen un valor de flecha igual a ¿cuánto? A 0, porque esos 4 términos pertenecen a un borde simplemente apoyado. Entonces, cuando aplico la ecuación en diferencias finitas a este caso, se simplifica harto el problema porque la aplico en un solo punto, porque es solo en ese punto donde desconozco la flecha. Y me queda una expresión así: 4W de IJ igual a M sobre D por delta X al cuadrado. Si combino esa ecuación con la que está más abajo, voy a tener como incógnitas el momento y la flecha. Que al resolverlas, porque son dos ecuaciones con dos incógnitas, ya tengo mi problema resuelto. Pero claro, ustedes me dirán, en la práctica esto no se va a dar, quizás sea cierto. Entonces hay que pensar en que vamos a dividir la losa en muchos más elementos de tamaño delta X y delta Y. Y ahí tienen otro ejemplo. Ahí ya tenemos una losa con muchos más puntos, pero siempre el concepto es el mismo. IJ es el punto central, el punto donde yo quiero aplicar la ecuación en diferencias. Por ejemplo, si IJ fuese mi punto 11, ¿cuál sería mi punto I más 1J? El 12. ¿Cuál sería mi punto I menos 1J? El 10. ¿Cuál sería mi punto IJ más 1? El 15. ¿Cuál sería mi punto IJ menos 1? El 7. De ese modo puedo aplicar la ecuación, las ecuaciones en diferencias para cada uno de los puntos en los cuales yo quiero determinar la flecha o la deflexión. En este caso, seguramente voy a determinar la flecha por la simetría que tiene la placa. Hace falta determinar la flecha solo en un punto, ¿no es cierto? En el 10, el 11, el 6 o el 7. Porque esos 4 puntos tienen igual flecha, por la simetría, nada más. Entonces, basta determinar la flecha en un punto y ya tengo nosotros. Bueno, y en los bordes la flecha es 0 por las condiciones de este ejemplo en particular. Ahora, siguiendo el mismo procedimiento, expandiendo en serie de Taylor, pero truncando en la derivada tercera,
yo puedo despejar la derivada tercera de esa expansión en serie de Taylor. Y expandiendo hasta la derivada cuarta, yo puedo despejar la derivada cuarta, porque ya tenía antes la expresión en diferencias de la derivada segunda y de la derivada tercera. Como esto es una ecuación diferencial de cuarto orden, si hago el mismo procedimiento, expandiendo en serie de Taylor hasta la segunda derivada, despejo la segunda, expando hasta la tercera, despejo la tercera derivada, ya tengo la segunda antes, expando hasta la cuarta, despejo la cuarta, entonces voy a poder expresar esta ecuación diferencial parcial de cuarto orden en diferencias finitas. Y esa es la expresión que ven ahí abajo, que es la que vamos a aplicar al caso de los pavimentos. Fíjense, entonces cuando expando la función en serie de Taylor, pero hasta obtener la derivada cuarta, me aparecen más puntos en la red. Ya no va a aparecer solamente el I más 1J, va a aparecer otro más a la derecha, el I más 2J, lo mismo a la izquierda. No es solamente el I menos 1J, va a aparecer el I menos 2J, y hacia arriba y hacia el contorno del punto IJ. No es nada difícil esto de entender. Entonces, la ecuación que vamos a aplicar para resolver el problema de una placa apoyada sobre el terreno, conocida como pavimento rígido, es la que ven ahí. Es la que ven ahí. Es la ecuación en diferencias finitas que expresa numéricamente la ecuación diferencial parcial de cuarto orden. Aquí trato de cambiar la nomenclatura para hacerla más sencilla. Entonces, voy a llamar W a la flecha y utilizar W0, W1, W2, W2, etcétera, a las flechas en cada uno de los puntos que figuran ahí en la diapositiva. Y entonces se puede aplicar la ecuación anterior en términos de diferencias y queda, fíjense, con una nomenclatura mucho más digerible la expresión. W5 más W7 más W9 más 11 más 2 veces que multiplica W6 más W8 más W10 más W, etcétera. Que es lo mismo que hemos visto antes, nada más con otra nomenclatura. I más 1J, I menos 1J, IJ más 1. Ahora hemos cambiado la nomenclatura para hacerla más digerible, digamos, ¿no? Más entendible. ¿Qué pasa en los pavimentos? En los pavimentos sigue gobernando el fenómeno de la flexión de la placa flexada, la ecuación diferencial de Lagrange de cuarto orden. Pero ¿qué pasa en un pavimento? Yo tengo el terreno, ahí, tengo la losa y tengo la carga. Imaginemos una rueda para hacerlo más simple, porque es finalmente es la rueda la que está en contacto con la superficie del pavimento. No es el eje propiamente dicho, es la rueda. Si el eje tiene dos ruedas, son las dos ruedas, pero es la rueda. Y esa rueda es decir, una carga P del vehículo. Esa carga P se vuelve una carga uniformemente distribuida Q en la pequeña área de contacto que existe entre la llanta y la superficie del pavimento. Hay una pequeña área de contacto. Al dividir la carga P entre esa área de contacto, convierto la carga puntual en una carga distribuida en una pequeña área. Pero sabemos que tanto en las cimentaciones de estructuras de edificios como en los pavimentos, se puede adoptar que el esfuerzo de reacción del terreno es proporcional a la deformación en cada punto. Por eso aparece este término, fíjense, adicional en el segundo miembro. Sigue la carga, Q sobre D, pero aparece ahora una carga, bueno, una especie de carga, no es una carga propiamente dicha, es la reacción del terreno hacia arriba. Y entonces se adopta, como se lo hace también en las cimentaciones, que el esfuerzo es proporcional
a la deflexión en cada punto. Ahí tiene una distribución cualquiera del esfuerzo. Y ese coeficiente de proporcionalidad es conocido en el mundo técnico como el módulo elástico, como el módulo de reacción de la subrasante en el caso de los pavimentos, o como el módulo de balasto finalmente en el caso de las cimentaciones. Entonces he convertido mi ecuación de Lagrange a otra forma adecuada para resolver una placa que pertenece a un sistema de un pavimento rígido. Nada más que eso. Y ahora, esta es la ecuación que vamos a expresar en diferencias finitas. Vamos a usar la expresión en diferencias finitas que corresponde a la ecuación diferencial de cuarto orden, es decir, esta, la más larga. Porque usada así, yo puedo calcular las flechas y después veré la forma de calcular los momentos. Entonces es más cómodo usar la ecuación diferencial de cuarto orden expresada en términos de diferencias finitas. Y lo vamos a hacer, obviamente, para un ejemplo muy sencillo. En casa, sentado en un escritorio, se puede afinar el lápiz y hacerlo para varios casos, no solamente para este. Esta es una losa apoyada sobre el terreno, ¿no es cierto? Una losa de hormigón. Vamos a numerar a los nodos de esa manera. Es una forma conveniente numerar. Vamos a suponer que la losa es cuadrada y dividimos a la losa en retículas de ancho igual a delta X y de alto igual a delta Y. Aunque para fines, digamos, didácticos podemos establecer que delta X es igual a delta Y. Ahora fíjense, ¿hará falta formular la ecuación en diferencias finitas para todos los puntos? Por ejemplo, sabiendo que las flechas en los bordes son 0. Estamos asumiendo que la losa es simplemente apoyada en los 4 bordes, por una parte. Entonces ya conocemos las flechas en todos los puntos que pertenecen a los bordes. Pero dada la simetría de la losa, fíjense, es suficiente plantear la ecuación en diferencias finitas para los puntos 0, 1 y 2. O si quieren, para los puntos 0, 1 y 2, nada más, para 3 puntos. Intencionalmente he designado como 2 a aquellos puntos, que son 4, que tienen la misma flecha. Como 1 a aquellos puntos que tienen la misma flecha, que están en cruz. Entonces, es suficiente formular la ecuación en diferencias finitas para los puntos 0, 1 y 2 y calcular esas flechas para después calcular los momentos. Volvemos a usar la ayudita, ¿no es cierto?, de la nomenclatura ya empleada. Y esta es la ecuación que vamos a emplear. La ecuación diferencial de cuarto orden expresada en términos de diferencias finitas. A ver, si la usamos para formular esta ecuación para el punto 0, ¿qué obtendríamos aquí? El primer término, I más 2J. ¿Cuál será? I más 2J será el punto 3. Porque I más 1 es el punto 1. Más 2 es el punto 3. I más 2J, ¿no es cierto? ¿Cuál será el punto WI J más 2? I J más 2. También el punto 3, pero el de arriba. Y así, se van haciendo 0 varios términos. Y entonces me queda esa ecuación. Cuando yo formulo la ecuación larga de abajo para el punto 0, me queda esa expresión. Lo van a ver ustedes, van a tener seguramente les van a compartir las diapositivas, ¿no? Ustedes lo hacen en su casa con calmita y van a obtener esa expresión. Cuando formulo la ecuación larga, la de abajo, para el punto 1, obtengo esa expresión. Fíjense que en esa expresión no hay la carga Q.
Porque la carga Q está actuando en el punto 0. No está actuando en el punto 1 ni en el 2. ¿Por qué en el punto 0? Porque es una carga distribuida evidentemente, Q, pero en un área pequeñísima. Por eso se asume que actúa en el punto 0. Por eso en la segunda ecuación, para el punto 1, no aparece la carga Q. Sí aparece la reacción del terreno. Y finalmente, para el punto 2, se tiene esa expresión. Entonces, tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? W0, W1 y W2. Que las voy a calcular. Porque lo demás, delta X es un número. Q es un número. D es un número. ¿No es cierto? K es un número. Que se lo realiza, el K se lo hace mediante un ensayo de placa, como se determina el coeficiente de balasto en estructuras. Ya está. Entonces ya puedes resolver mi sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Bueno, aquí he adoptado alguna nomenclatura para simplificar los cálculos. He llamado N a S delta X a la cuarta sobre D. De ese modo, la expresión se ve más bonita. Fíjense, tengo una ecuación, tres ecuaciones que aparentemente son lineales, dos de las cuales son homogéneas. Hay que resolver esas tres ecuaciones. Resueltas las tres ecuaciones, algebraicamente, sin números, a muchos no les gusta la álgebra, ¿no? A veces a mis alumnos yo les tomo exámenes algebraicos para que no usen calculadora ni celulares, porque con celular consiguen los exámenes. En las calculadoras meten texto y copian, entonces, sin calculadora, sin nada, algebraicamente. Hasta en física lo suelo hacer. Entonces obtengo esa solución algebraica. Fíjense que el denominador, como no podía ser de otra manera, es el mismo para las tres incógnitas. Y por lo tanto, si a ese denominador lo llamamos D, las expresiones son más bonitas todavía. Y con eso calculo las flechas. En eso consiste. Pero claro, para fines de diseño del espesor o de comprobar el espesor adoptado inicialmente para el pavimento rígido, no solo me interesan las flechas, me interesa el momento. Porque una losa de pavimento rígido trabaja a tracción por flexión. La parte inferior de la losa está traccionada, pero es tracción por flexión, no es una tracción directa, tracción por flexión. Como una viga, ¿no? Una viga sometida a una carga, la parte que se encuentra por encima del eje neutro está sometida a compresión. La parte por debajo sometida a tracción. Eso es tracción por flexión, igual que en el pavimento rígido. Entonces, me interesa el momento. Ahora, ¿cómo determino el momento habiendo determinado ya las flechas? Recurro a esas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones, fíjense, están en función de las derivadas parciales segundas respecto de X y respecto de Y, afectado por el coeficiente μ, que es el módulo de Poisson. Entonces, lo que tengo que hacer es expresar estas ecuaciones en términos de diferencias finitas, lo cual es más fácil que la anterior ecuación, que era de cuarto grado. Esta es de segundo grado, por lo tanto, sus expresiones en diferencias finitas son estas. Para la derivada de segunda de W respecto a X dos veces y para la derivada segunda de W respecto a Y dos veces. Y por lo tanto, los momentos adoptan estas expresiones. El momento, digamos, no los momentos, porque me interesa el momento en el punto 0, en el 1 y en el 2. Aquí yo he calculado solamente para el punto 0, simplemente para agilizar los cálculos, pero pueden calcularlo ustedes para el punto 1 y para el punto 2. El momento más grande parece ser el momento que está actuando en el punto 0. Esa es la solución. Q por A al cuadrado sobre 8D, donde A, aquí pongo que es A al final, sí, A es igual a delta X, no, delta X es igual a delta Y eso es igual a A sobre 4, donde A es la dimensión de la losa cuadrada. Dividido entre 4 es el delta X y el delta Y. Y de esa manera obtengo la solución.
¿no? Para el momento, en el punto central. Deberían hacer lo mismo para obtener el momento para el punto 1 y para el punto 2, porque en los 3 puntos nos interesa. Por lo menos en los 3 puntos se desconoce el momento. Yo veo a este método de las diferencias finitas como un método poderoso para poder resolver numéricamente cualquier ecuación diferencial, especialmente aquellas que no tienen solución analítica. Recién comentaba con un colega que hoy en día los estudiantes se atreven a decir, y yo se los reclamo, ¿no? ¿Para qué nos dan tanta matemática si en la práctica no uso? Mentira. El ingeniero no puede existir sin matemática, no existiría. Todo lo que resolvemos hoy por elementos finitos, con tantos programas, ¿gracias a qué? A la matemática. No hay otra forma. Si queremos ser ingenieros tenemos que saber 2 cosas, física y matemática. Entonces, vale la pena meterse en estos, porque ustedes mismos van a poder, cualquier ecuación diferencial que vean por ahí, la van a poder expresar en diferencias finitas. Como es una derivada, si ustedes le quitan el límite a la derivada, lo que están haciendo es expresar esa función en términos de diferencias finitas. Nada más que eso. Derivada del desplazamiento respecto del tiempo, igual a la velocidad. Yo puedo expresar esa derivada en términos de diferencias finitas. O derivada de la velocidad respecto del tiempo es la aceleración. Esa derivada la puedo expresar en diferencias finitas. Claro que la utilidad no se nota en una derivada tan simple como esa, una derivada total. La utilidad se nota cuando habla de derivadas parciales, de ecuaciones diferenciales a derivadas parciales que no tienen solución analítica. Entonces sí hay la necesidad de expresar numéricamente para obtener una solución. Y así ustedes van a encontrar ecuaciones de diferente tipo. Por ejemplo, esta es la ecuación diferencial parcial de una viga sometida a vibraciones. No sé si tiene solución analítica esta ecuación diferencial parcial, que es aparentemente sencilla, es de 4º orden. No me he puesto a investigar si tiene solución analítica, pero si no tiene, la podemos expresar en diferencias finitas. Aquí hay otras ecuaciones de la torsión, la ecuación general de la torsión, que es una ecuación diferencial parcial de 2º orden, fíjense. Esta sí, he visto algún trabajo de algún colega argentino que ha podido expresar esta ecuación en términos de diferencias finitas e incluso diseñar una planilla de Excel para poder calcular sus necesidades, digamos, ¿no? Y en fin, como conclusiones yo diría que los métodos numéricos, como he dicho antes, si bien son antiguos, tan antiguos como la ciencia misma, recién se han empezado a usar en los últimos 40, 50 años, porque recién hace 40 o 50 años han aparecido herramientas poderosas de cálculo. Obviamente que con fines didácticos uno hace todo esto que he preparado como presentación, como diapositivas, porque después en la práctica uno no va a resolver manualmente una losa manualmente, no va a resolver manualmente una losa para fines prácticos, va a tener que usar programas, y hay muchos. Y finalmente la aplicabilidad de este método a diferentes fenómenos. Las diferencias finitas y los fragmentos finitos, quienes creen que solo se aplican a estructuras están equivocados. Se aplican a todo fenómeno que puede ser modelado mediante una ecuación diferencial. Vayan a ver las ecuaciones de Maxwell en el electromagnetismo, se resuelven por diferencias finitas y por elementos finitos. Vayan a ver la ecuación diferencial de Laplace del flujo del agua a través de los suelos, que es una ecuación de segundo orden, también se puede resolver por diferencias finitas y por elementos finitos. Cualquier ecuación diferencial se puede resolver. Así que quiero agradecer a los organizadores por haberse atrevido a organizar un evento de esta naturaleza. Lamento mucho la ausencia de gente de las 3 universidades, yo los conozco a todos, por eso lamento, debieran estar primeritos aquí. Es lamentable un evento de estas características,
que ponen aprietos a los organizadores, que se afanan en hacer sentir bien a los visitantes, que tenga esta respuesta. Da mucha pena. Parece que es más importante otra cosa que el conocimiento, por eso estamos tan mal como país. Conocimiento es poder, cuando uno lo tiene, pero si no les interesa adquirirlo, ¿qué podemos hacer? Una pena, la juventud de hoy una pena. Los estudiantes deberían estar llenos acá, pero es una pena que no vengan. Gracias a ustedes por su asistencia, eso es todo lo que quería contar. Si quieren más información sobre esto, tengo bastante, podemos compartirla, así que muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, no prometo contestarles, pero bueno, haremos el intento. Adelante, colega Raúl. Y de verdad felicitarlo porque quien conoce desde la universidad su transformación profesional es uno de sus colegas justamente, y cómo ir innovando en la investigación usted. Felicidades, gracias por el aporte. Los elementos finitos, sin duda, yo recién estoy incorporando en lo que es pavimentos rígidos. Toda la vida he sido un fiel defensor de los asfálticos, sin embargo creo que hay que abrir la mente y ver que el pavimento rígido hoy por hoy es una alternativa inclusive más económica que el asfalto. El último proyecto, Sucre y Ampara, es un proyecto de doble vía con pavimento rígido, donde tanto el especialista de la supervisión y el especialista de la constructora se pusieron a discutir por cuál paquete de computación o por cuál software es mejor para calcular, diseñar una losa de hormigón para pavimentos rígidos. El uno usaba Sofistic y el otro no me acuerdo que usaba otro paquete computacional. Dada la experiencia que tiene usted, ingeniero, me gustaría que nos ayude a recomendar cuál de los softwares es mejor aplicable para aplicar los elementos finitos al diseño de losas. Yo los remito al libro del profesor Félix Reyes, acá presente. Yo lo tengo, su libro. Seguro que sí. Ah, no está acá, ¿no? No está acá. Pensé que era usted, perdón. Sí, ahora ya me doy cuenta. Yo tengo el libro del profesor Félix Reyes, que titula Diseño Racional de Pavimentos. De hecho, lo voy a traer mañana, si es que no se va para que me lo dedique. Me lo compré en La Paz, en algún momento. Ahí hay software. Yo no soy usuario de software para pavimentos. Yo soy usuario de software para estructuras de edificios y para puentes, pero para pavimentos sería muy atrevido si les recomiendo algo que no conozco. Esa es mi respuesta. Vale, ingeniero, gracias. Y un gran abrazo y gusto saludar. Gracias. ¿Alguna otra cosa? Usen la matemática. Última recomendación. La vida es así. Lo ha dicho Galileo Galilei hace muchísimos años. Si no puedo expresar el fenómeno en términos matemáticos, no tiene mucho sentido. Hay que tratar de hacerlo. Es que lo que nos da vida a los ingenieros, ¿no? Bueno, gracias.